No conviene que el hombre esté solo. Cuidar al enfermo, cuidando las relaciones. Qué profundo, solo el título nos da un enorme mensaje. No conviene que el hombre esté solo. Cuidar al enfermo, cuidando las relaciones. ¿Cuántas veces hacemos sufrir más a los enfermos por nuestras actitudes? Sí. Y el Santo Padre se inspira para su mensaje de la Jornada Mundial de Oración por los Enfermos, la 32 Jornada Mundial de Oración por los Enfermos, que se celebra el 11 de febrero del 2024. El Papa centra su mensaje inspirado en el capítulo 2 del libro del Génesis, en el versículo 18. Capítulo 2 del libro del Génesis, en el versículo 18, que dice, nos hace bien volver a escuchar esa palabra bíblica. No conviene que el hombre esté solo. Dios la pronuncia al comienzo mismo de la creación y nos revela así el sentido profundo de su designio sobre la humanidad. Pero al mismo tiempo, también la herida mortal del pecado que se introduce, generando recelos, fracturas, divisiones y por tanto aislamiento. Esto afecta a la persona en todas sus relaciones con Dios. El pecado nos afecta a todos. Con Dios, consigo misma, con los demás y con la creación es afectada a la persona por el pecado. Ese aislamiento nos hace perder el sentido de la existencia, nos roba la alegría del amor y nos hace experimentar una apresiva sensación de soledad en todas las etapas cruciales, en todos los momentos cruciales de la vida, advierte el Papa Francisco. En esta línea, el Papa, en su mensaje para esta Jornada Mundial de Oración por los Enfermos, que se celebra mañana, Día de la Virgen de Lourdes, recuerda el modelo del buen samaritano, recordando el Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, versículo del 25 al 37, con su capacidad para aminorar el paso y hacerse prójimo, en la actitud de la ternura con que alivia las heridas del hermano que sufre, y recuerda que el primer cuidado que tenemos que hacer, del que tenemos necesidad en enfermedad, es el de una cercanía llena de compasión y de ternura. El primer cuidado de la persona, imagínate qué bonito, que cuida a un enfermo. El primer cuidado es la cercanía llena de compasión y de ternura. Muchas veces perdemos la paciencia con los enfermos, nos enojamos, los tratamos mal, decimos este enfermo sí que es necio. Muchas que veces necia, pasa. que es mi mamá. Muchas veces pasa. Coma. Entonces el Papa recuerda Forzar. que el primer cuidado, imagínate, el primer cuidado ni siquiera te dice la medicina ni nada. Exacto. El primer cuidado es la compasión y la ternura. Por eso cuidar al enfermo significa ante todo cuidar sus relaciones, todas sus relaciones con Dios, con los demás, con los familiares, amigos, personal sanitario, con la creación y consigo mismo. Estamos especialmente llamados a hacer nuestra la mirada compasiva de Jesús, cuidando a quienes sufren y a quienes están solos, incluso cuidando a los marginados y a los descartados. También no olvidemos, pueden decir, es que ahorita en mi familia no hay enfermos, pero probablemente en nuestra sociedad, en nuestros trabajos, en los lugares donde estamos, hay gente marginada y descartada. También a ellos estamos Nuestras parroquias, invitando a grupos. cuidarles. Estamos invitados a cuidarles según este mensaje del Papa. Con el amor recíproco que se da en el Señor, que Cristo nos concede en la oración, sobre todo en la Eucaristía. Sanemos las heridas de soledad y del aislamiento. Cooperemos así a contrarrestar la cultura del individualismo, de la indiferencia, del descarte, y hagamos crecer la cultura de la ternura y de la compasión, invita el Sumo Pontífice. Por último, el Santo Padre, en este mensaje de la Jornada Mundial de Oración por los Enfermos, destaca que los enfermos, los frágiles, los pobres, están en el corazón de la Iglesia y deben estar también en el centro de nuestra atención humana y solicitud pastoral. Importante para la vida de las parroquias, los enfermos de las parroquias, la pastoral para los enfermos, visitarles, llevarles al Santísimo, llevarles la confesión, que el sacerdote vaya. Y en nuestros países como Nicaragua, gracias a Dios, eso siempre se hace. Mira que ahí una hermana hoy nos daba ese testimonio, que comulgó y que se confesó porque llegó hoy el sacerdote a visitarla. Sí. Y qué bueno, ¿verdad? Que en la vida pastoral de la Iglesia, de nuestras parroquias, tienen un lugar muy importante los enfermos.
Y para finalizar, estoy comentando un poco, haciendo una síntesis de este mensaje del Papa. Lo voy a publicar íntegro todo el mensaje más luego en Facebook para que lo puedan leer. Dice: no olvidemos esto y encomendémonos a María Santísima, a Nuestra Señora de Lourdes, salud de los enfermos, para que interceda por nosotros y nos ayude a ser artífices de la cercanía y de las relaciones fraternas, concluye el Santo Padre Francisco. Así que bueno, este es como una síntesis, así un resumen de este mensaje de la Jornada Mundial de los Enfermos que el Papa dirige para mañana. Pero mira, bueno, ahí está el resumen y qué mensaje tan importante. Ahora mira, bueno, yo creo, bueno, tenemos comentarios que algunas sugerencias, yo siempre les doy algunas ideas, pues no digamos sugerencias porque se pueden tomar o no. Las personas que cuidan enfermos, ya sean sus familiares o trabajen cuidando enfermos o lo hagan por propia voluntad, es importante mantener siempre la oración. Cuidar a un enfermo es un servicio. Entonces, si usted está cuidando a un familiar que esté enfermo, su esposo, su esposa, su hijo, su mamá, alguien de la tercera edad, levántese, ore y pídale mucho a Dios que le regale todo lo que necesita para cuidar del enfermo. La paciencia, la caridad, las palabras necesarias que el Espíritu Santo le inspire para saber cómo tratarle, el tiempo, porque es dedicarse completamente a una persona. Nosotros oramos también por los enfermos y por los familiares, porque las personas que están cuidando a los enfermos necesitan tener los dones necesarios, la vocación necesaria. Oramos por quienes los atienden en hospitales, porque a veces en algunos hospitales no hay un buen trato hacia los enfermos, no porque tal vez quieran maltratarlos, sino por la cantidad de pacientes que hay, porque no tienen todos los recursos necesarios, porque están agotados, y entonces cuando uno está cansado, está agotado, tiene tedio, tiene cansancio, puede reaccionar de formas que no son buenas para el enfermo. Totalmente. Hay personas que cuidan a enfermos en hospitales y terminan enfermas porque se deprimen al ver el trato, al ver los medios, las formas, al ver personas que fallecen. Si usted quiere visitar a enfermos, yo recuerdo cuando nosotros estábamos en el Ministerio de Oración, ¿te recordás que se hacían grupos para visitar enfermos? Teníamos una serie de recomendaciones que les quiero compartir. Miren, cuando vayamos a visitar a un enfermo, no solo es visitar al enfermo, también es visitar al familiar que lo cuida. Si podemos nosotros llevar algo al enfermo que le pueda servir de su dieta, pero también llevémosle algo al que cuida al enfermo, que a veces no tiene ni tiempo para comer, a veces no tiene tiempo para cocinar, a veces no tiene tiempo para asearse. Entonces pensemos en el enfermo, pero también pensemos en el familiar. Cuando lleguemos a visitar a la persona enferma, tratemos de no cansar a la persona preguntándole mucho sobre la enfermedad, más bien llevémosle ánimo. Hay personas que visitan enfermos y en lugar de animar al enfermo lo asustan cuando le dicen: ¿y qué tiene? Ay, fíjese que ayer una señora murió de eso. Ay, fíjese que... Entonces, más bien... salí con cosas. Exacto, hay que hacer mucha prudencia. Entonces, hay que orar antes de visitar a un enfermo. Rezamos para que el Señor nos dé las palabras necesarias para visitar al enfermo. Visité al enfermo y le pregunto al familiar: ¿necesita ir a hacer algo? ¿Quiere ir a comer? Yo me quedo con él mientras usted come. ¿Le puedo lavar alguna ropita? Más si es familiar, porque a veces hay hijos que llegan a visitar a los papás enfermos y llegan a sentarse a conversar. Hay que ayudarle también al que está cuidando al enfermo. A ver, hermano, hermana, necesitas que te lave la ropa de papá, la ropa de mamá, tu ropa. Te doy tiempo para que te vaya a asear y que nos ilumine para saber qué decir, cómo decirlo, en qué momento decirlo, y que lo que decimos sea para nuestra propia santificación y la santificación de las almas con las que nosotros vamos a compartir. Bien, así que con estas recomendaciones previos a la Jornada Mundial de Oración por los Enfermos que la Iglesia celebra mañana, 11 de febrero, en la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, día domingo, ofrezcamos nuestras plegarias por los enfermos, visitemos a los enfermos, visitas rápidas también, no irse a estar 2 horas porque a lo mejor quiere descansar. Exacto. Y también pues hagamos todo lo que podamos por ayudar.